Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Qué gusto enorme poder abrir hoy la palabra de Dios y encontrarnos nuevamente dando una mirada a los salmos. Dios les bendiga, Dios les guarde y confiando en el Señor que podamos tener un tiempo precioso en la palabra. La palabra de Dios que es viva, que es eficaz. La palabra de Dios que nos guía, que nos corrige, que nos instruye. Esa es la palabra y por eso es que es una palabra viva. Así que confiando en el Señor, todos podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente y hoy deleitarnos en esta hermosa porción del Salmo 119, desde el verso 65 hasta el verso 72. Así estaremos entrando en esta sección tan preciosa. Así que vamos a dar lectura y luego le pedimos al Señor que nos dé sabiduría y dirección. La palabra de Dios dice: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, qué deleite, qué privilegio poder nosotros en libertad abrir tu santa palabra, tu hermosa palabra, y poder, Señor, recibir de ti guía, sabiduría y dirección, fortaleza. Necesitamos, Señor, en estos tiempos difíciles. Bendice a tu iglesia, bendice a cada persona que pueda ser ministrada a la luz de esta porción de la Escritura. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y sí, siempre oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en esta porción del Salmo 119, versos 65 al 72, algo que nos llama poderosamente la atención, y es que el salmista hasta este momento continúa reflejando sus luchas, pero asimismo sus victorias. Y recordemos que toda la palabra de Dios es como la biblioteca del Espíritu Santo, y así como los salmos son los himnos del Espíritu Santo para también darnos a nosotros guía y sabiduría, y a través de la experiencia del salmista o los salmistas, nosotros podamos también ser fortalecidos, nosotros podamos ser también en nuestra fe levantados, de saber que el mismo Dios de los salmistas es el mismo Dios al cual nosotros adoramos y servimos. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es nuestro Dios, es nuestro Señor. De la misma manera somos sus hijos, somos su pueblo, y nos ha dejado la Escritura como testimonio para que confiemos también en su grandeza, en su poder, en su soberanía. Y en medio de esas luchas continuas, crecientes, permanentes, hay una insistencia. Eso nos habla de esa consistencia que tiene el salmista en su carácter, siempre confiando en la palabra de Dios, siempre confiando en el Dios de la palabra. No hay lucha, no hay batalla que no podamos sobrellevar, y puede que en algún momento sintamos los embates, los golpes de esa férrea batalla, de esa lucha constante, pero de todas nos libra el Señor, y en medio de esas batallas es que aprendemos lecciones maravillosas para nuestra fe, para nuestra confianza,
para nuestra madurez, para darnos sabiduría, así como el salmista comienza en esta porción de la Escritura. Vean conmigo que hay una referencia constante a la bondad, ¿sí? A la bondad del Señor. Y vemos entonces, siempre recordamos que Dios es bueno, porque ese es su carácter. Bueno es el Señor es clemente, el Señor es misericordioso, y no solamente que en su naturaleza hay una bondad infinita, sino que todo lo que Él hace también es bueno. Recordemos un momento cuando el Señor Jesucristo estaba por allí en las costas de Galilea, y las personas que lo seguían y que eran aquellos que habían sido depósito o privilegiados de los milagros, de la provisión del Señor, se maravillaban y decían: todo lo hace bien. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y como Él es bueno, todo lo hace bien. Y no solamente todo de manera general, sino que todo lo que hace y que hace a favor de su pueblo es para bien de su pueblo, es para beneficio de su pueblo, es para que su pueblo sea receptor de esa bondad y pueda asimismo continuar conociendo al Dios que es bueno y misericordioso, al Dios que todo lo hace bien y al Dios que todo lo hace para nuestro bien. Qué hermoso, qué precioso vemos aquí en este salmo. Usted puede ver, dice el verso 65, bien has hecho con tu siervo. El verso 66 dice, enséñame buen sentido y sabiduría, enséñame bondad. Podemos decir también, el verso 68 dice, bueno eres tú y bien hechor, enséñame tus estatutos. El verso 71, bueno me es haber sido humillado. Y el verso 72 habla de esa bondad creciente, de esa bondad mayor, dice, mejor, en gran manera, en gran medida, me sirve de beneficio la ley que sale de tu boca, la palabra de Dios. Así que en esta porción vemos el Dios que es bondadoso, el Dios que es misericordioso, y el salmista siempre está dirigiendo la bondad de Dios hacia la palabra. En el verso 65 dice, conforme a tu palabra. Verso 66, porque tus mandamientos he creído. El verso 68, enséñame tus estatutos. El verso 69, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. El verso 70, mas yo en tu ley me regocijo. Y el verso 72, que mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Así que siempre va dirigiendo la bondad de Dios hacia la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, es donde se da testimonio de esa bondad. Y nosotros de la misma manera, cuando nos acercamos a la Escritura, conscientemente, sinceramente, humildemente, nos vamos a encontrar con la bondad de Dios explícita y manifiesta en su palabra, que es viva y que es eficaz. La bondad de Dios en este salmo no solamente se manifiesta en los momentos gratos, los momentos agradables, los momentos de regocijo, los momentos de alegría. Vemos que las grandes lecciones donde aprendemos la palabra de Dios y aprendemos de la bondad de Dios se forjan en medio de las aflicciones, en medio de las luchas, en medio de las batallas. Y la palabra de Dios nos enseña que Jesús fue varón de dolores
experimentado en quebranto. Y Él mismo nos quiere enseñar esas grandes lecciones para que nosotros aprendamos que Él nos ha dado el ejemplo en quién confiar, en cómo perseverar, en quién establecer nuestra fortaleza, nuestra confianza, en quién buscar dirección. Él nos ha dado ejemplo. También la Escritura nos dice que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas nos librará el Señor. Les librará el Señor a los justos. No hay justo, ni siquiera uno en su propia justicia, sino todos aquellos que han sido beneficiarios de la justicia de Dios a través de la muerte y el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y esa justicia nos ha sido aplicada y ahora en Cristo nosotros somos justos, y nos dice la palabra de Dios que muchas son las aflicciones del justo. Pero el verso no queda allí, dice, mas de todas nos librará el Señor. También el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, mas no temas, yo he vencido al mundo. Y con eso nos quiere decir el Señor que vamos a tener muchas aflicciones, de todas nos libra el Señor. En el mundo tendremos aflicciones y el Señor nos llama a que no temamos, a que no nos paralicemos, a que no estemos en un estado de derrota continua, sino que aprendamos a confiar en la presencia, en el poder, en la sabiduría, en el consejo, en la guía de nuestro Señor Jesucristo. También la Escritura nos enseña que es necesario que a través de muchas aflicciones entremos al reino de los cielos. Es necesario. Para nosotros nos cuesta de alguna manera u otra percibirlo, entenderlo, captarlo, y de la misma manera nos cuesta aceptarlo, que a través de muchas aflicciones es que nosotros vamos a tener entrada al reino de los cielos. Pero así nos lo dice la palabra de Dios, es necesario. Y ahora vemos en este salmo que el salmista le está pidiendo al Señor, él se acerca como siervo, él dice, bien has hecho con tu siervo. Hasta este momento él da una mirada atrás y él ve la bondad de Dios. Y esa bondad de Dios se ha manifestado en medio de las aflicciones, y él ha sido fortalecido por la palabra de Dios. Se presenta como un siervo, se presenta como una persona que en humildad, en reconocimiento de quién es Dios, el Señor, entonces de una manera humilde, de una manera de gratitud, agradecido, se acerca y dice que esa bondad que él ha recibido ha sido conforme a las promesas de Dios. Porque Dios es fiel, porque Dios cumple sus promesas, porque Dios no retarda sus promesas, y Él siempre está dispuesto y presto a cumplir con su palabra, con sus promesas. Pero aún así, en medio de esa constante lucha, en medio de estas aflicciones, el salmista tiene un corazón enseñable. Hay humildad en él y le pide al Señor, enséñame buen sentido y sabiduría. Necesitamos sabiduría de lo alto. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, y usted puede ver reflejado ese temor, ese respeto, esa honra, ese reconocimiento con la cual él se acerca al Señor. Él se acerca al Señor como un siervo, él se acerca al Señor agradecido, y él se acerca al Señor humilde y enseñable, pidiéndole que le continúe enseñando, porque tus mandamientos he creído. Y siempre establece una verdad y un principio a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la verdad de Dios, a la luz de los mandamientos, de los preceptos, de los juicios, de los estatutos de la palabra de Dios. Esto es,
confiar completamente en la inerrante palabra de Dios. Mientras el mundo, los liberales están buscando errores, la palabra de Dios se erige y se levanta como esa palabra sin error, esa palabra perfecta y esa palabra poderosa. Ahora bien, verso 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Por eso es que es necesario que a través de muchas aflicciones, porque nuestro corazón tiene una tendencia a olvidarnos de los favores de Dios cuando todo está bien. Nuestro corazón tiene una tendencia a olvidarnos de los mandamientos, de la palabra de Dios, cuando no hay una lucha visible, aparente en derredor nuestro. Pero ese es un peligro porque nos lleva a alejarnos, a descarriarnos, a apartarnos, a irnos por otros caminos, a confiar en otras cosas, a depositar nuestra alegría y nuestra satisfacción en lo que el mundo ofrece. Y allí en este momento el salmista reconoce su condición: y antes de que yo fuese humillado, yo me había descarriado. Y es por eso que es necesario que muchas veces pasemos por la aflicción, porque en medio de la aflicción es que nosotros damos una mirada a lo alto, es que reconocemos nuestros errores y es que podemos clamar al Señor por su ayuda y por su socorro. Mas ahora, dice, guardo tu palabra. Y en medio también, no solamente de su terca decisión de alejarse, como lo describe la Escritura, se había descarriado, también hay enemigos alrededor de él que lo están instigando, que se están burlando de él, que lo están presionando, que lo están le están tratando de intimidar para que no regrese. Y dice: contra mí forjaron mentira los soberbios. Esos soberbios que no creen en Dios, esos soberbios que se burlan de Dios, no desean que el salmista vuelva a la senda de la verdad, y allí entonces han forjado mentiras en contra de él, pero él permanece fiel porque ha aprendido la lección. Dice: mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Esa debe ser nuestra actitud en medio de las aflicciones. Esa debe ser nuestra posición firme en medio de la oposición. Esa debe ser nuestra confianza. Ese deben ser nuestros principios y nuestros valores. Un corazón establecido en guardar, en caminar en la palabra de Dios. Y dice allí, verso 70, se engrosó el corazón de ellos como cebo. No hace falta que seamos cardiólogos para saber de que un corazón engordado, lleno de grasa, produce un efecto contrario a la salud del ser humano. Nos ponemos lentos y somos propensos a otro tipo de enfermedades y aún la muerte. Y así espiritualmente de la misma manera, dice: se engrosó el corazón de ellos como cebo. Y allí no son conscientes de la verdad de Dios, no son conscientes de los caminos de Dios y no son conscientes de que en algún momento todo pasará, en algún momento cruzaremos el río de la muerte y solamente habrá dos destinos: o la eternidad con Cristo o la eternidad sin Cristo. Y el salmista permanece con esa misma actitud: mas yo en tu ley me he regocijado. El gozo, la alegría verdadera está en permanecer en la palabra de Dios, en permanecer en la presencia del Dios de la palabra. Y vean, él reconoce en el verso 71, dice: bueno me es haber sido humillado. ¡Qué sinceridad! Porque nos cuesta de verdad reconocer que las aflicciones
que los problemas muchas veces nos acercan al Señor. Alguien dijo en una ocasión que la única manera en que muchas veces podamos dar una mirada a lo alto es cuando estamos tendidos en una cama de un hospital, allí enfermos, allí postrados. Y muchas veces ha sido esa la manera en que Dios ha atraído el corazón de alguien. Esa es la manera muchas veces en medio de las aflicciones, cuando somos humillados, que podemos clamar al Señor, que podemos apelar a su misericordia, que podemos pedirle al Señor que venga a nuestra vida y que tome el control de nuestro ser. Sí, dice, bueno me es haber sido humillado. Esto es algo maravilloso, que el salmista pueda reconocerlo. Y no solamente que pueda reconocerlo personalmente con el Señor, sino que lo plasme en la Escritura para que todo el mundo también sea testigo, para que todo el mundo sea el receptor de ese testimonio de que Él fue humillado, porque muchas veces escondemos esas situaciones, escapamos de esas situaciones para no quedar mal con las personas o en apariencia no dar la impresión de una falsa espiritualidad. Pero el salmista dice y plasma en la Escritura y queda como testimonio aún hasta el día de hoy: bueno me es haber sido humillado. Volvamos al Señor. Reconozcamos que en ocasiones nos descarriamos. Reconozcamos que sí, hay maldad en nuestro corazón que necesita ser reprimida, que necesita ser llevada cautiva a la obediencia a Cristo Jesús. Reconozcamos que el Señor es bueno, que el Señor es amplio en perdonar, que el Señor todo lo hace bien y que el Señor todo lo hace bien a favor de su pueblo. Y esas aflicciones que muchas veces nosotros vivimos en nuestras vidas deben de llevarnos a confiar más en el Señor. Deben de llevarnos a tener una relación más profunda, más íntima, más creciente, más sincera, más genuina, más poderosa con el Señor. Así que podemos también nosotros decir: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Y él allí entonces continúa con esa actitud: quiero aprender más, necesito aprender más, necesito conocer más. Y no hablas de un conocimiento meramente intelectual, habla de esa relación, habla de esa íntima comunión con el Señor. Y termina este precioso salmo diciendo en el verso 72: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Este es un principio de vida, este es un principio escritural que no escapa a cada uno de los seres humanos, porque cada uno de los seres humanos partiremos de este mundo y no nos llevaremos nada, y mientras estemos vivos, para nosotros nos es suficiente la hermosa palabra de Dios. Para nosotros nos es suficiente saber de que Dios provee para nuestras necesidades, de que Dios es fiel, de que Él cumplirá sus promesas, que es un Dios bondadoso, que Él lo que promete, Él lo va a cumplir, y eso nos es suficiente. Y cuando estemos nosotros listos para partir a la eternidad, podemos decir juntamente con el salmista: mejor me es la ley de tu boca, mejor me es tu palabra que millares de oro y plata. Qué hermoso, qué precioso. Por eso el Señor Jesucristo nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.
Y esa promesa está en la palabra de Dios. Es por eso que amamos la palabra de Dios, porque nos aferramos al Dios de la palabra, al Dios que ha prometido proveernos para todas nuestras necesidades y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque al abrirla y ver, Señor, tu obra y ver allí que nos expresa quién tú eres bueno. Nos expresa lo que tú haces, Señor. Todo lo haces bien y nos enseña lo que haces para con nosotros. Todo lo haces bien en favor de nosotros. Aún en medio de las aflicciones, enséñanos, Señor. Enséñanos a confiar en ti, enséñanos a aferrarnos a ti, enséñanos, Señor, a dar una mirada a lo alto y siempre esperar de ti, Señor, tu provisión, tu cuidado, tu protección, Padre amado. Gracias, oh Dios, bendice a tu pueblo, bendice a cada persona, Señor, que pueda escuchar esta preciosa porción de tu palabra, oh Dios. Y gracias te damos por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso. Continuemos, mis amados, adelante y siempre confiando en que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Como cada miércoles, una mirada a los salmos y de la misma manera siempre les invitamos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí en medio de la congregación envía el Señor bendición y vida eterna. Domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, casa de oración en la ciudad de Brandon, Florida. Dios les guarde, Dios les bendiga y que tengan una preciosa noche.